Queremos hablar de un tema que hemos tocado en otras oportunidades junto a Cristian Pino y que tiene que ver con el sector de la construcción. Fíjese que para el próximo año se pronostica una fuerte caída en la inversión en este rubro. Para hablar sobre sus alcances y cómo esto le puede afectar a usted, tomamos contacto con Veriosca Venegas. ¿Cómo estás, Verio? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Difícil despertar el día lunes y además también complejo pensando en el panorama de las inversiones, especialmente en el sector de la construcción. Ya está prácticamente, no sé si la suerte echada, pero ya las proyecciones no son muy alentadoras y es por eso que siempre que hay una dificultad hay que encontrar soluciones y es lo que vamos a hablar durante esta jornada con Nicolás León, quien es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, porque se ve una caída importante en la inversión. Eso va a significar varias cosas, pero ustedes ya tienen ahí un punteo, 6 medidas al menos para poder contener esto. Así es, pues muchas gracias, Vero, por la oportunidad de contarles un poco nuestras ideas. Y efectivamente, como tú dices, tendremos un próximo año complicado. Nosotros proyectamos una baja de un 5,3% en la inversión, de hecho un 4% este año, así que ya llevaríamos 2 años seguidos de baja en inversión en construcción. Lo cual sin duda es complejo desde el punto de vista de los empleos, desde el punto de vista de la demanda del déficit habitacional, digamos que es un tema para todos nosotros muy complejo. Varias cosas aquí que tocar, porque una tiene que ver con el tema del desempleo, un fantasma que está siempre ahí, que a las mujeres nos ha impactado de forma considerable, desde, me atrevería a decir, desde la revuelta, del estallido social en adelante, pasando por el COVID y bueno, todo el panorama internacional. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque aquí la construcción genera empleos directos y también empleos indirectos, y es ahí donde hay un gran foco para las mujeres. Sí, de hecho en nuestra industria la participación de las mujeres ha crecido más de 10 puntos en el último año, un año y medio, y es algo que nos sentimos orgullosos porque lo estamos impulsando con mucha fuerza desde el gremio, pero también sabemos, como te comentaba antes, que tendremos un año complejo. Digamos, este año nosotros ya proyectamos que van a haber un poco más de 90.000 trabajadores cesantes del rubro, y el próximo año esas cifras todavía no se pueden proyectar, pero asumimos que van a venir peores justamente por las bajas en la inversión. Digamos, grandes proyectos de inversión que requieren hacer construcción. Ustedes si saben, la construcción, o sea, la inversión se divide básicamente en dos cosas, digamos. Lo que es reposición de maquinaria, depreciación, pero por otro lado construcción. El 60% de la inversión es construcción. Entonces, si la inversión baja, si no hay proyectos nuevos, la construcción al tiro se contrae, digamos, y son los primeros que resienten las bajas o las crisis, digamos. Frente a esto, bueno, está el tema del desempleo, te explicabas tú. ¿Cuáles son las medidas que se van a implementar? O sea, es complejo dar trabajo cuando no hay inversión o proyectos para que se construyan, pero de una otra forma tienen unos puntos ustedes para poder, de una otra forma, sopesar todo este impacto. Sí, yo diría primero, y muy importante, es destrabar las iniciativas de inversión. El país tiene muchos proyectos y muchas veces esos proyectos se demoran mucho en participar, hay mucha burocracia. Nosotros tenemos de hecho un catastro de proyectos que hoy día están parados en el Servicio de Evaluación y Impacto Ambiental de más de 50 por 49 proyectos para ser exacto. Tenemos complicaciones en temas, por ejemplo, con las obras públicas. De hecho, conversábamos antes. Hoy día los materiales de la construcción han subido casi 3 veces lo que ha subido la inflación. Nosotros nos ha pegado la inflación en el bolsillo, imagínense, 3 veces aún más, digamos, casi un 37% de aumento. Entonces los contratos que habían en precios fijos son imposibles de cubrir en una industria que tiene márgenes muy pequeños, son sumas muy grandes de dinero, pero los márgenes son muy chicos. Entonces ahí también hay un trabajo que se está haciendo con las autoridades para buscar el reajuste de esos contratos, que lo hemos estado haciendo con el MOP y estamos a la espera de soluciones prontas en ese sentido. Por otro lado, la creación de una línea especial, así tipo FOGAPE, para las empresas de la construcción. Bueno, hay una serie de medidas más, digamos. Nati, Nicolás no te está escuchando, pero yo te puedo ayudar con la consulta que tú tienes desde el estudio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, he sabido cómo ha afectado el alza de la tasa de interés en quienes buscan tener una propiedad. Con este panorama que él nos relata, esta baja en la inversión, ¿cómo afecta a quienes están pensando hoy día quizás postergar para los próximos años comprar una vivienda? Bueno, le comentaba ya a Nicolás parte de tu pregunta y en el fondo para complementar lo que yo te decía en relación a lo que dice la Nati, cómo va a afectar especialmente a la gente que sueña con comprar finalmente una casa propia, pensando en la tasa de interés que volvió a subir y genera que todo esto sea más complejo, y también el panorama donde también no hay tantas construcciones, entonces va a haber a lo mejor un grupo de personas que va a querer comprar, pero no va a haber stock tampoco. Sí, ha estado muy difícil, digamos, para acceder
al precio, o sea, al sueño de la casa propia, y eso en parte, bueno, la tasa de interés, el Banco Central tiene que ir aumentando la tasa de interés para poder controlar la inflación, digamos, es lo que tienen que hacer. Pero por otro lado, eso, como tú bien dices, afecta a las personas comunes y corrientes porque nos sube la tasa del crédito hipotecario, pero por otro lado también ha subido mucho la inflación. Entonces ese doble efecto hace que hoy día los dividendos sean en algunos casos el doble, incluso el triple de lo que eran hasta hace un año atrás, digamos. Eso hace que se aleje cada vez más, sobre todo para el segmento de la clase media, que no accede a través de subsidios, sino que lo hace en su propio ahorro para el sueño de la casa propia, y esto está siendo una pesadilla para muchos. ¿Y ustedes cómo ven esto? Porque ya lo han comentado, la Nati lo decía, bueno, presentaba que Cristian Pino, nuestro compañero, siempre conversa sobre el tema de la construcción, y es imposible no pensar en el fantasma de lo que fue la crisis subprime. ¿Vamos a tener un panorama así o estoy siendo a lo mejor muy pesimista, viendo el impacto que tuvo también en la construcción? Mire, la profundidad y el tiempo que dure la recesión todavía está por verse, digamos, y depende mucho de factores externos. Hablábamos de la guerra en Ucrania, de las paralizaciones en China, también los factores internos, la incertidumbre político-regulatoria hace que la gente deje de invertir, digamos, y eso genera menos actividad. Entonces, en la medida que se vayan resolviendo esa incertidumbre rápidamente, el tema de la reforma tributaria, el tema constituyente, se vayan cerrando esos flancos, la probabilidad de que esto avance más rápido es mayor, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros también esperamos. Le quiero agradecer a Nicolás León, quien es gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción, por estar aquí en esto que yo siempre bautizo como el spin-off de Raya para la Suma de Cristian Pino, en terreno, por supuesto, equitativo. Muy bien, Berio, muchas gracias. Gracias también a Nicolás por todos los antecedentes. Que tengan un excelente día. Nos vemos.